Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Bueno, en el episodio de hoy tenemos aquí un invitado muy especial que admiro, que aprecio un montón y además de eso, Muchas pues gracias. gracias a un gran amigo que no nos acompaña el día de hoy y que no nos acompaña en este mundo, que se llama Francisco Herrera, pues nos conocimos. Enrique Gómez Gordillo es un excelente conferencista que conocí hace bastantes años atrás, yo creo que casi unos 10 años. Él es Sí, más o menos. él es consultor de estrategia comercial, tiene 39 años en este mundo profesional. Inició primero como profesor universitario, ya después se metió en toda esta cosa de entrenamientos, conferencias en venta y estrategia comercial. Y pues bueno, ahora está en este nuevo rol que evolucionó después de la pandemia. Algo muy importante es que su primer libro autopublicado fue en el año 2001 y al día de hoy ha autopublicado 7 libros. Y para mí, Definitivamente. porque lo invité y estoy muy feliz y ya te voy a dar la palabra para que te podamos escuchar, Enrique, es que Gracias. yo también, escribiendo mi libro, pues he conocido muchísimas personas, pero tú, y que ustedes sepan, Enrique, es la persona que ha hecho la autopublicación, que para mí es la que requiere más habilidad y para muchos la más confrontante y que lo ha hecho de manera efectiva. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Enrique. Gracias, Karim. Gracias a ti. De verdad, y me da mucho gusto y de poder compartir las experiencias que he tenido y espero que sean de utilidad para tus seguidores, para tus alumnos, porque esta aventura de publicar libros, la verdad es que es muy divertida. Es Ujú. muy divertida y como todo en la vida, primero hay que meter la pata antes de que te salga bien. Y bueno, Exactamente. y como platicábamos hace un rato, la gente piensa que lo difícil es escribirlo, pero ahora la verdad es que si se lo piden a ChatGPT o a Cloud o a cualquier bicho de esos de inteligencia artificial, puede sacar algo razonablemente publicable, pero realmente el reto de escribir un libro es distribuirlo. Ujú, Y el gran dilema que hay hoy en día es si lo haces electrónico, si el libro es electrónico, aunque sea en un PDF tranquilísimo, ujú. o si te vas a algo más elaborado como Amazon o cualquier cosa de estas, o si lo haces impreso. Yo soy de la idea de que un camino no mata el otro. O sea, los dos son válidos. Y alguna vez un hermano mayor mío, que es abogado, me dijo, y bueno, ¿y por qué no publicas solamente en electrónico? Y le dije, porque el libro electrónico no se puede autografiar, no se Ajá. puede dedicar. Y a la gente le importa mucho tener en sus manos físicamente el libro y ver su nombre ahí escrito, de que está dedicado a ellos o a ellas. Sí, así Y es. ese es un valor agregado que no se ha logrado desarrollar en el libro electrónico. Y no lo va a reemplazar. Y hay personas que efectivamente todavía les gusta tener su libro en la mano o rayarlo o ponerle notas. Pero me quiero Sí, volver sí. un poquito, Enrique, porque en el año 2001 la concepción o el pensamiento de, oh, voy a escribir un libro, era diferente en muchos aspectos a lo que es hoy, precisamente por lo que Sí. tú dices. O sea, ahora hay facilidades muchas. Pero me gustaría que nos cuentes en ese momento. ¿Qué, o sea, qué pasaba por tu mente primero y decir, oye, yo quiero escribir un libro? ¿Te demoraste o no te demoraste? ¿Y qué fue lo que te hizo lanzarte a autopublicación? Mira, yo creo que, a ver, muy rápido. Lo que me hizo lanzarme a la publicación, primero a escribir un libro, Ujú, fue, en su caso, como están siendo tus alumnos contigo, tus participantes contigo, el que alguien, en este caso, era un curso grabado en cassette, imagínate, en cassette de esos ujú, antiguos,
y con una carpeta decía, si quieres posicionarte, si quieres que haya una marca personal, tienes que escribir un libro. Mm, Punto. Pero no te decía cómo, nada más te decía, escribe un libro. te mandaba la Yo, tarea. Me mandó la tarea, entonces yo recurrí a mis antiguas y prácticamente paleontológicas clases de metodología en las que hacías, hacías un índice, como escribí mi tesis de licenciatura. Y la verdad sí me tardé entre 6 y 8 meses en más o menos tener listo el primer borrador. Que de todas maneras, eso es muy rápido. Muy rápido. O sea, yo he Sí, trabajado personas que duran 5 años y todavía no han pues, terminado el borrador. bueno, hay que pensar una cosa, ¿no? No es lo mismo escribir ficción, novelas, que ahí sí, o sea, la gente se tarda, ahora sí que parafraseando a un gran autor colombiano, se tarda 100 años de soledad, Ajá. mientras que a escribir un libro en el cual prácticamente todo el contenido y todo el tema vive en tu cabeza ya, por tu Ujú. experiencia, por lo que has vivido, por ejemplo, en empresas familiares la historia de la empresa, cuál es el enfoque de negocios, todo eso ya vive en tu cabeza. Entonces, es una cuestión de ordenar, aterrizar y la parte más difícil, seleccionar qué sí va dentro del libro y qué no. Ujú. Porque muchos lo que tratan de escribir es literalmente una enciclopedia británica. Y dices, no, 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 el libro, y además lo que ha pasado con el tiempo es que se ha roto un mito muy difundido de cuál es la extensión adecuada de un libro. Que en Ajá. este caso yo la seguía al pie de la letra, que era más o menos, te decían, haz un índice con 25 temas, ¿no? Ajá. Del tema que decidiste, haz un índice de 25 apartados y luego a cada apartado dedícale 4 páginas. Entonces ya tienes un libro de 200 páginas que ya se considera un libro. Hoy en día, la verdad es que la gente ni está dispuesta a leer tanto, a Ujú. menos que sea de verdad una novela que los meta en una historia apasionante. Mm, y a veces lo que hacías era lo que en periodismo se llama hinchar el perro. Hincha del perro. Sí, Ok. echar el perro, así le decían. Yo estudié comunicación y me especialicé en periodismo Ujú. y trabajé en periódicos. Entonces, de repente llegaba un compadre con una reportera con una notita de 15 renglones. Y decía, no, esto no sirve de nota, está muy cortito. ¿Es lo que pasó? Pues sí, pues hincha el perro. Y eso significaba contar lo mismo Ah, 6 o 8 veces para darle más extensión. ujú. Entonces, mucha gente lo que hace es le mete paja al libro, literalmente, con tal de llegar al volumen esperado. Hoy en día esa regla, digamos que está prácticamente desaparecida en libros de no ficción. Ujú. Libros de no ficción, lo que te dé el tema es hasta ahí debes de cortar. Ahora sí, perdón por citar a otro escritor, pero Ernest Hemingway decía, empieza por el principio y no te detengas hasta llegar al final. Así de simple. Si el final llega en 60 páginas, llegó en 60 páginas. Va a Sí. ser mucho más útil y más poderoso que si lo inflas a 250 páginas. Ujú. De acuerdo. Entonces, en aquel 2001, principios de 2001, también la tecnología parece mentira, digo, porque han pasado 25 años. No, no, es un cuarto de siglo y para lo mejor para mucha gente va a decir, es que es un montón de tiempo. No, no es tanto tiempo. En aquel entonces, la única imprenta que encontré con un presupuesto accesible a mí, porque yo ya había decidido autopublicarme, Ujú. eh, me dijo, sí, pero el tiraje mínimo son 1000 ejemplares. Y ahí te voy que con toda la inocencia y todo el optimismo ingenuo del mundo, 1000 ejemplares, yo me los despacho, esto me lo van a arrebatar de las manos. No, casi, casi tapicé 2 habitaciones de la casa con mis 1000 libros. Mi esposa me odiaba, mis hijos ya no hallaban dónde jugar y y me costó un montón lograr desplazarlos, pero se desplazaron. Al final se desplazó. Una parte la regalé, poca, la verdad, como un 15% fueron premios en las conferencias, que yo a la gente que participaba más o que sentía que estaba más involucrada, pues le regalaba el libro.
la mayoría se vendió y a lo mejor hay una pregunta ahí que está subyacente que es ¿y por qué no buscan un editorial? Ajá. Y la, ¿Por qué y la- elegiste autopublicación versus editorial? Exacto. para mí era indispensable la velocidad. Ok. Fue un tema de velocidad. Si Mm, yo ya tenía el libro terminado y más o menos le di un buen formato en la computadora, este, me inventé una portada con los recursos que tenía y lo mandé a la imprenta y entre que, vamos, fueron 6 o 7 meses de escritura y en un mes más yo ya tenía 1000 ejemplares metidos en la casa. claro. En una editorial de primero convéncelos. Exacto. Ojo, hay una editorial que para mí es una editorial seria, pero no me gusta su metodología, porque lo que hacen es encarecerte la autopublicada. O sea, ellos lo publican como si fuera de su editorial, pero le cobran al autor cada centavo hasta el cóctel de lanzamiento. Ok. Entonces, esto te encarece la producción y la publicación del libro, Sí. te lo encarece como en un 600%, cuando menos. Wow. Wow. Y te entregan un X número de ejemplares, pero creo que la distribución, no me hagas mucho caso, pero creo que la distribución le toca a la persona, al autora o autor, y las librerías son otro lío. Exacto. Son, Es son, otro son, nivel. son- es otro chango en otra jaula. Entonces, en todos lados te va a ir como feria. Pero lo que sí logran ellos es como tú decides, como tú pagas, como el autor paga, la publicación se hace razonablemente rápido y en muy buena calidad, eso es indiscutible. Ujú. Entonces, a mí lo que me interesaba era tener el libro físico en la mano, entonces esto me dio la velocidad que yo necesitaba. Eh, ¿Dónde se vendían los libros? En mis conferencias. Y en ese momento había un furor a nivel internacional sobre el emprendimiento. Ujú. Entonces, y curiosamente, yo estoy aquí en México y México tenía en ese momento, curiosamente, después de dos investigaciones que se hicieron, una por el Banco Mundial y otra por el Banco Interamericano de Desarrollo, detectaron que el lugar donde más emprendimientos había en la población entre 18 y 64 años era México. O sea, todo el mundo traía un negocito en la cabeza. Claro. Entonces, había furor por los eventos emprendedores y a mí me invitaban y yo iba gratis, a hablar gratis con tal de tener la oportunidad de Venderlo vender el tuyo. libro. Ajá. Y entonces se vendió. Se vendió el libro, se tardó un rato, pero se vendió. Pero yo también detuve mis ímpetus, autoriles Ajá. un tiempo. Entonces, sí seguía yo escribiendo, pero ahí te va. Como ya sabía yo que iba a vender en principio solo en los eventos, literalmente lo que hacíamos era irnos a un lugar de fotocopiado más o menos profesional, hacer 50 copias a tamaño carta, meterlas en una carpeta, ponerlo y venderlo como un curso de autoestudio. Ok. Cuando realmente era el libro. Y así publiqué tres. Nos adelantamos y ya llega 2008, Que que es fue ahí cuando donde nos escribo. conocimos. Ahí donde nos conocimos y que fue cuando mandé editar el libro en el que le puse más empeño, que se llama De novato a chingón de mercadotecnia y ventas, en 17 sencillas lecciones, eso. Porque además la idea era que fueran 17 lecciones. ¿Por qué 17? Porque la luna me miró, porque la Virgen andaba de buenas, o sea, porque se me pegó la gana. Porque fue el número que llegó a la mente. Sí, exacto. Ajá. Y encontré una imprenta que ahora están bastante más difundidas, una imprenta no en México, Ciudad de México, sino en Guadalajara, que es de un señor suizo que es genial y que imprime bajo demanda. Mm, Entonces, con muy buena calidad, o sea, la verdad es que, de hecho, hoy en día muchas editoriales grandes trabajan con él para las ferias. O sea, si una editorial necesita de sus 15 o 20 libros sobre el tema de la feria, necesita ejemplares y no tiene suficientes, se los mandan a hacer a él, porque te imprime desde un libro. De hecho, oh, la mecánica es tú mandas tu manuscrito más o menos arreglado, ellos te devuelven
un ejemplar de muestra y si dices, vámonos, tú puedes imprimir lo que quieras. Y eso estuvo maravilloso Ujú. porque eso me permitió, número uno, no tener dinero, no tener dinero estacionado en inventario. Sí. Ujú. Entonces, yo, yo le mandaba a hacer, digamos, 50 o 100 libros de ese libro, sí, ejemplares de ese libro. Pero ya para entonces, los libros que yo había puesto en carpeta, pues también los puse editables, ¿no? Sí, Entonces, sí. los mandé a imprimir, entonces mandaba yo así, literalmente como si fuera tienda de conveniencia, ¿no? Me das 50 de estos, 25 de aquellos, 30 de este, tal, y llegaban aquí las cajas y nosotros nos íbamos y los vendíamos en las conferencias. Y cuando digo los vendíamos es porque mi esposa vendía, mis dos hijos vendían, cuando ya tuvieron novio y novia también los También novios, ellos, y parte del libro. hasta mi suegra, que en paz descanse, también mi suegra participaba en la vendimia, o sea, literalmente un puesto de libros familiar. Ya ahí, Qué bonita, o sea, vendíamos, qué bonito recuento de realmente mostrar el detrás de bambalinas que muchas personas no conocen. ¿sí? Y así, digo, nada más para ponerle números redondos, así hemos vendido a lo largo del tiempo 15,000 ejemplares. Y siempre como negocio. O sea, Ajá, siempre ha sido una venta de negocio, no es una venta de caridad. Sí regalo ejemplares porque sirven y también aquí depende mucho. Yo creo que hay dos cosas para escribir, o cuando menos dos cosas importantes para escribir un libro. Uno, ¿qué quieres que la persona que lo lea se lleve real? O sea, tangible, concreto, aplicable, que pueda usar, que le sirva de algo más allá de una anécdota. Y dos, ¿tú qué quieres lograr con el libro? Porque tengo muchos amigos y amigas que sí han escrito el libro y lo regalan, porque es una forma, es casi casi la tarjeta de presentación. ajá, Entonces lo regalan como una manera de ir generando una, pues una corriente de ujú, conocimiento hacia ellos, porque además siempre que te presenten te van a decir, ah, Raymond, la autora del libro X. ujú. Autora del bestseller tal, entre tantos libros. O sea, siempre te da un titulito medio nobiliario. Exacto. O sea, entonces, es prestigio automático. Es Ajá. prestigio automático, a pesar de toda la tecnología que hay para escribir un libro, a pesar de todo, la gente sigue más bien pensando en escribir un libro en vez de hacerlo. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, Y Enrique, en este proceso, bueno, hay varias cosas que me gustaría hacer un recuento sí. porque creo que son muy valiosas. Primero, que tú elegiste el camino de la autopublicación, uno, por cuestión de tiempos. Uno, Dos, porque ya tenías claro el para qué lo querías usar y ya tenías una plataforma que era hablar en público. Entonces era, claro. digamos, automático. Y por el otro lado, sobre todo pues porque he leído uno de tus libros que en ese momento un curso yo hice contigo, es que eran libros muy prácticos, ¿sí? O sea, es Sí, como, y pues, sí, yo creo que casi como me lo dijiste, eso eran 4 hojas, 4 páginas por capítulo. Entonces era un libro muy rápido de leer, que tenía cosas muy concretas, entonces no requería, y ahora ya tú me dirás, la parte de la corrección editorial, si ver como sí, una parte más, de pronto no ficción, pero sí hay libros que son no ficción que sí requieren un poco más de apoyo editorial. Entonces lo que yo escucho en el tuyo era como más, sí, era más práctico, era una guía de autoestudio y sí, eso te permitió poder como hacer eso. Y por el otro lado, que también creo que es muy valioso, es que tú desde un principio sabías que los libros que se iban a vender dependían de ti. sí, No estabas totalmente. esperando, sí, que alguien por allá, que una editorial, porque hay muchas personas, y ahí ya lo digo desde mi experiencia, que en su mente, en algún lugar, ellos piensan, ah, no, una vez esté el libro, alguien lo va a vender por mí. Y entonces a mí solamente me va a llegar, si la credibilidad me van a llegar las ventas, y a diferencia tuya, yo conozco personas que al día de hoy tienen esas 1.500 copias en su casa, se las regalan a las personas pues porque quieren desocupar esa habitación Exacto. y no las venden porque no estuvo concebido en ese proceso como que ellos esperaban que alguien lo hiciera
Y por el otro lado, pues tienen no sé, su miedo con, ay, ahora qué van a decir que estoy vendiendo libros. Entonces, que padre, como dicen ustedes, que nos cuentes también cuáles son los puntos de éxito y me parece muy válido. De hecho, me da es como, oye, sí, o sea, si alguien quiere algo práctico, concreto, el camino de la autopublicación es viable. Sí, sí, y no solamente es viable, yo creo que además es el camino, además de rápido, es el más confiable, porque efectivamente tienes el control de tu libro desde que lo escribes hasta que llega a manos del lector. Te digo, Sí. ya sea electrónico, o ya sea o ya sea en físico. Porque déjame decirte algo, en los libros físicos, las librerías, es un negocio que yo admiro y quiero mucho, Ujú, pero que está cada vez más difícil. sí. Si en una editorial el libro lo va a vender de mayoreo, por ejemplo, en $5, Ujú, el librero, el revendedor, la persona dueña de la librería, lo tiene que revender más o menos en 15 ajá. para justificar el inventario y todo esto. En $15, vamos a suponer. De ahí al autor, si es que la editorial lo descubrió y le dijo sí, a menos de que seas este, alguien ultra conocido, que la gente te va a arrebatar el libro, los que sí viven de escribir, Sí. le va a pagar el 10%, entre el 8 y el 10% Ujú, de los $5 iniciales. exacto. Y se los paga, bueno, no sé, en Colombia o sí, Latinoamérica, Mm, algunos países se los paga a veces 6 meses o un año después. No es ahí Sí, mismo. o les ofrecen el otro, mira, a ti te toca tanto, si se vendiera toda la edición, esto sería, si lo traduzco a libros, a ti te tocan 100 libros. Ujú. Entonces ahí te van tus 100 libros, tú véndelos o sea que Y si acabas quieres dando más el... libros, nos compran los libros porque la Exactamente. propiedad intelectual pasa a ser parte de la editorial. Eso también es bien importante. O sea, yo no sé cómo sea en Colombia, debe de ser igual, pero una vez que terminas el libro, el siguiente paso es llevarlo, es confirmar tus derechos de autor. Ujú, O sea, llevarlo a registrar como obra tuya. Aunque sea electrónico, eso sí no tiene nada que ver, pero se consigue el famoso copyright. sí. Y luego, si piensas editarlo directamente, se compran, los gobiernos te venden el ISBN, que es Ujú, el International Standard Book, no sé qué, que es el número único de ese libro, o sea, el registro sí, único de ese libro. Que cuando menos aquí en México, ya que lo compras, tienes que comprobar que lo usaste. O sea, sí. si el libro se fue a impresión, hay que llevar copias a, Sí. a resguardar, y si se hizo en electrónico, hay que hacerlo de otra manera, pero bueno. Entonces, si hay una parte esa administrativa que también hay mucha gente que dice es que está complicado, es que es enredado. No, es laborioso. Es laborioso, pero acuérdense que si algo priva en Latinoamérica es que a nuestros gobiernos les encanta la burocracia. Entonces te tienen que hacer dar 8 vueltas para conseguir algo que podrías haber hecho por internet. Pero bueno, esa es otra historia. Y y el tenerte, lo que tú comentabas, es bien clarito qué quiero con el libro, qué quiero lograr. Ujú, O sea, aquí lo que dicen es, ok, ¿sabes qué? Tú quieres llevar o sea, tu viaje promete un viaje a Cancún, pues más te vale que le pintes primero a Cancún y luego cómo llegar claramente a Cancún, porque si te quedas 100 kilómetros antes ya no llegaste a Cancún y la gente se enoja. ajá. Tiene que ser muy Claro. puntual. Y por eso te digo que hay que darle la extensión al libro de lo que pida el tema. Sí. ¿Ok? Entonces, eh, hace un tiempo, yo tuve un cliente muchos años, muy querido, un señor ya mayor, que era muy simpático y que lamentablemente murió al final de la pandemia. Y sus hijos mandaron a escribir un libro sobre la vida de su papá. Mira que lo quisimos, mira que nos entrevistaron a mi esposa y a mí para el libro porque ya era un amigo muy cercano, etcétera. El libro es infumable. Solo los Es hijos, y ni los hijos, yo creo. infumable. Sí, no, y le hicieron una gran presentación, hicieron una gran cena, pero de verdad dices, ok, es que no se trata de vaciar la vida de una persona como si fuera, vuelvo a lo mismo, como si fuera una enciclopedia. Ujú.
Entonces es bien importante tener una metodología. O sea, yo qué quiero lograr, cuáles son las tres grandes lecciones que nos dejó la vida de este señor y cómo llegó a ellas y cómo nos la transmitió. Tal, en vez de contar que los bisabuelos llegaron en un barco y se bajaron y bla, 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 que dices, eso da para otro libro, ¿me entiendes? O sea, pero si vamos a hablar del Señor, hablemos del Señor, no tanto de sus ¿Y qué se antepasados. pueden llevar las otras personas? Porque sí, en ese punto también yo he leído libros que digo, no, pues qué persona más espectacular, pero a mí ese libro no me deja nada. O sea, Sí, más que la admiración por la persona, wow, qué vida tan increíble, yo no la tuve lastimosamente, pero sí, no hay como esta estructura detrás de, bueno, el lector, cuáles son las cosas concretas que va a poder hacer con todo sí, eso que lea. Ujú, sí. Y te digo, la otra parte importante, además de, y quiero volverla a recalcar, ujú. es, además de la velocidad, es el hecho de que tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Para qué mando a hacer 1000? Es más, ¿para qué mando a hacer 100? Voy a mandar a hacer 25 y Sí, voy a ver qué hago con ellas, o sea, a ver cómo, sí, y dependiendo, voy a hacer esa prueba de 25 que me va a costar, dependiendo la extensión del libro, me va a costar a lo mejor 150 $200, más o sí, que menos. ahora es posible, por ¿Sí? supuesto. Y Ajá. luego lo subo también lo subo a Kindle, a Amazon, que Amazon me va a pedir que lo venda yo en $4. Está bien, porque luego la bronca es que se nos olvida que Kindle tiene un acervo de millones de libros, entonces a ver quién te encuentra. Exacto. Entonces uno tienes que perfilarlo muy bien y tienes que decirle a la gente vayan a Amazon, ¿no? Cómprenlo en Amazon, ¿no? Y tal cosa. O sea, hay mucho trabajo después. Porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo hacer un libro como un legado para la familia que hacer un libro para yo posicionarme como alguien que puede compartir su conocimiento en una conferencia o en un curso o en una asesoría. Entonces Sí, la estructura es totalmente distinta la y el intención. enfoque es totalmente distinto y la intención es totalmente distinta. Y yo te diría que esto sí me lo estoy robando de otro autor, que es de negocios, que él decía, un buen libro de negocios es una gran carta de ventas Ajá, sí, sí, que así te es. vende a ti, vende tu servicio, vende tu objetivo y te dice cómo conseguirlo. Ujú, sí. Te voy a decir algo que para mí ha sido, y de pronto tú no lo sabes, una gran enseñanza y que me Sí, impulsó al momento ya de lanzar mi libro, elegir el sí, camino editorial y conectarlo con mis conferencias, porque también, al igual que tú, pues sí, yo vendo libros aquí y allá, pero para mí la herramienta más poderosa es en conferencias. Y fue cuando tú hablabas acerca del precio de tu libro. No sé cómo sea ahora, pero en ese momento no era el precio estándar. Era inclusive hasta más del doble de lo que vale un libro tradicional. Entonces, no lo quisiera decir yo, quiero que lo digas tú, o si te acuerdas, si no te acuerdas, yo te digo porque para mí fue muy poderoso. Bueno, ¿qué dices cuando dicen, no, pero ese libro tan caro? sí, yo lo que normalmente le decía, a ver, no te estoy vendiendo papel y tinta, Ajá. te estoy vendiendo una herramienta para que tu negocio gane mucho más dinero del que está ganando ahora. Y eso es invaluable. Le puse el precio al libro porque es una inversión que tienes que hacer para poner en práctica. Ujú. Sí, no es papel impreso, esto no es para entretenerte, es para ponerte a trabajar. Sí, Es como una consultoría, es una consultoría ya escrita, Dile. Sí, 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 sí. sí, sí, y esa frase en particular de pronto no fue como tú la dijiste, sino como yo la entendí. Y es como, si tú lo compras hoy y no haces nada con eso, va a ser el libro más caro que hayas comprado. Sí, Pero si tú lo compras y aplicas lo que dice ahí, va a ser la mejor inversión. sí. Sí. Fíjate que de eso tengo una anécdota que fue muy chistosa. A mí al final me hizo gracia. Primero me hizo enojar y luego me hizo gracia. Resulta que yo fui a una ciudad al norte del país y allá vendí libros y me compraron los libros. Y pasaron 2 meses, una cosa así o tres, y de repente recibo un correo electrónico de alguien. Así que decía, hola, me encontré tu libro y me gustó mucho. Pues qué bueno, ¿cómo te lo Ay, encontraste, no? qué Entonces lindo. abro el correo y resulta que me dice, me encontré tu libro tirado en un bote de basura. O sea, alguien que lo compró y no le gustó. Y lo tiró. Así. Ajá. Por eso me hizo enojar al principio. Y yo me lo encontré, me llamó la atención y lo rescaté.
y tengo un negocio chiquito y te quiero dar las gracias porque en estos 2 meses las ventas han subido tanto, tanto, tanto. Entonces, para mí fue el mejor testimonial, el mejor piropo de cómo para alguien fue basura y Ujú. para otra persona fue una herramienta de trabajo que le redituó más ingresos. Mm, Entonces, es lo que te dice, entonces no te puedes ofender, no, o sea, si tienes la piel delgadita, mejor no escribas nada. ajá, sí, Por- total. Porque esto que decías de la corrección y todo eso, yo supongo que mis libros son bien corregibles. Uno, no tenía tiempo de mandarlo a corregir. Luego, los correctores a veces te cambian el sentido de oraciones. O sea, Ujú. sí es muy difícil trabajar con un corrector de estilo. Y de alguna manera sí era como que, ok, yo lo que hacía era dárselo a leer a mis hijos que ya eran adultos, a mi esposa que también es una lectora insaciable, a mi suegra que era, de verdad, mi suegra escribió un libro como de prosa poética Mm, y también ya se lo iban a editar, se lo iban a hacer, etcétera, pero se lo iban a editar con el formato que te digo. Usted nos sí, da tanto dinero, nosotros entregamos tanto. Y le dije, no, o sea, no. Pásame el libro, yo lo tomé, lo maqueté, lo formateé, se lo mandé a mi impresor, le mandamos a hacer 100 ejemplares. ajá, Ella fue feliz porque ella lo regalaba a sus amistades. sí, claro. Entonces, Era su y todas objetivo, sus, ¿no? sí, pero además sus amistades eran muchas del medio literario mexicano. Entonces era como estar a la altura de ellos, no sé si me explico. Sí, 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 Entonces, claro, claro. todavía el año antepasado, mi suegra murió en diciembre del año pasado, de hecho, hoy hace 4 meses. Y Y todavía antes de morir, tenía un libro de cuentos escrito y la convencimos de editarlo. Y lo mandamos a editar donde mismo le hicimos lo Sí. mismo y lo repartió entre los nietos, entre toda la historia. Y el objetivo era ese, que supieran que su abuela y su bisabuela, porque yo ya tengo una nieta, tenía un gran talento literario. Ese era el objetivo, así de simple. Y con eso se logró. O sea, como tú dices, cuando nosotros estamos acá de este lado, pues tenemos otro objetivo. El objetivo es que vean que sabemos el tema, que tenemos algo que aportar y que es nuestro enfoque. Y que muchas veces la gente te dice, pero es que de esto hay mucho escrito. Es Ajá. que ya se ha escrito mucho sobre este tema. ¿Yo qué voy a decir diferente? Y les tengo una noticia y te comparto a ti esta información que es muy divertida también. Ujú. ¿Sabes cuál es el tema de libros que más se escribe y publica cada año desde hace como 15 años en el mundo? No, no sé, no sé. Los libros de cocina. Ah, exacto. Los libros de Sí. cocina. Son lo que más. Pero ahora, ¿quieres oír la paradoja? ¿Cuál es el segundo tema del que más se publica? ¿Cuál es? ¿Cómo bajar de peso? Ah, qué Pero loco. es real, ¿eh? Es real. Sí, O sea, sí, de sí. acuerdo, como está el ISBN, pueden sacar esa estadística muy fácil. Entonces, tú dime si a este mundo le hace falta un libro más de cocina, sobre todo considerando que hay canales de televisión. Mm, Entras a YouTube y pones el nombre de la receta que quieres y te aparecen 50 versiones. O sea, en todos lados hay, en los periódicos salen, venden revistas, etcétera. Y todavía la gente sigue escribiendo y vendiendo libros de cocina. sí, sí. Entonces, que no hay que tenerle miedo al tema, no hay que tenerle miedo. Realmente lo que estás ofreciendo es tu enfoque, es decirlo con tus palabras. Y te diría yo, hay un autor que yo sigo, bueno, más no, un consultor que yo sigo, que vende cursos y una serie de cosas, y él tiene un libro, y ese libro lo considera su Biblia, cosa que me gustó. Entonces resulta que para poderle comprar un curso a este señor o apuntarse en un curso con este señor, hay que haber comprado ese libro y haberlo leído. Si Oh, no, no te permite. Que tiene mucha razón, ¿eh? Porque claro. ese libro, digamos que estructura su metodología, estructura su enfoque empresarial, y si no lo has leído, te vas a perder. Claro, no, no va a Entonces, valer la pena pe- implementar algo que la persona no entiende. por ejemplo, en este caso, ese libro, él lo vende muy barato, lo Ok, vende en $10, porque dice, es que lo que me interesa es que la gente lo vea, entienda cuándo es mi enfoque, y si quiere continuar con el contacto, pues es importante que tenga esta base de conocimiento para que no nos vayamos a perder ni se me vaya a ofender cuando yo diga algo. claro. Entonces me No, parece y muy interesante.
prueba aún más lo que dices, es cuando la persona tiene claro qué es lo que quiere que ese libro le genere, entonces el resto de acciones que toma, pues van a Sí, conducir a eso. sí, se va integrando un sistema, a todo un ecosistema, como se dice ahora elegantemente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, Enrique, cuéntanos, por favor, quién quiera saber más acerca de ti, de pronto te quiera contratar para una conferencia que de verdad que la recomiendo porque todo el mundo se ríe. Y yo que no hablaba mexicano en ese momento, igual me reí un montón. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? Sí, recibir más de tu información. ¿Cómo te pueden eh, contactar? mira, me pueden contactar en enriquegomezgordillo.com. Así todo Ujú, juntito, enriquegomezgordillo.com. Ahí está una página web. Luego, Instagram, Facebook y YouTube, como Gómez Gordillo Oficial, todo junto también, Gómez ujú. Gordillo Oficial. Ahí me tienen. Y en la página web están a la venta los libros. Fabuloso. Están a la venta los libros que están en electrónico, porque fíjate que eso es algo interesante. A nivel electrónico, el libro puede venderse en cualquier parte del planeta y no pasa nada. Sí. Físicamente es un calvario, o sea, es de verdad, ¿sabes qué? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué, por qué hice, por qué me metí a decir que sí lo mandabas yo? Si cuando menos desde México mandar un libro Sí, sí, es físico como... fuera del país, o sea, te cobran como si fuera, como si fuera a pedir asilo político. Entonces, no, 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 no. Pero Exacto, electrónico entonces siempre. están todas las herramientas, ya una vez el libro está, y qué bonita historia, ¿no? No saber que alguien puede botarlo a la basura porque dice no veo nada y otra persona saca oro de ahí, y ese Sí. realmente también es uno de los miedos que tienen las personas, entonces es como también confiar que ese mensaje le va a llegar a la persona adecuada. Muchísimas Pero gracias. Ah, cuéntame. gracias. Hay un refrán español que dice, ande yo caliente, ríase la gente. O sea, el libro lo escribes primero con las ganas de manifestar algo, con las ganas de llegar Ujú, a alguien. Y el que no le entendió, pues no le entendió. Y el que no le gustó, pues no le gustó. Y Dios con todos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer coraje. Mi querida ujú. Cari, mil gracias por haberme invitado. Gracias por este rato de charla tan agradable. Y bueno, ya viste que mi gran problema de comunicación es que no me sé en comunicar. Hablo y hablo y hablo y hablo. No, fabuloso. Yo estaría aquí todo el tiempo. Pero bueno, ya será un motivo ya para que después nos reunamos y hablemos de todo este recorrido que tienes como conferencista, que sé que también es muy valioso. Con muchísimo Muchísimas gusto. gracias por estar acá. Espero nos podamos ver. Pronto estaré viajando a México, así que espero poderte saludar en persona. Me da mucho gusto. Claro que Muchas sí. gracias. Vale.